Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en realidad, estamos en una hora con la historia y estamos con nuestro historiador de cabecera, estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy toca, habíamos anunciado que íbamos a hablar de los felices años 40 en España, que en contra de lo que alguno pudiera pensar, fueron auténticamente maravillosos teniendo en cuenta de dónde veníamos. Bueno, más que felices fueron gloriosos. Gloriosos. En el sentido de gloriosos. que fue necesario afrontar una serie de impedimentos y de desafíos muy graves y se superaron brillantemente, ¿no? Don Pío, pero antes tenemos cosas, han pasado cuestiones graves a lo largo de la semana. ¿Cómo Sí. viene el blog esta semana, el blog de don Pío Moa? He hablado de cuestiones relacionadas con la literatura, como otras veces, en particular con estas novelas como Cuatro perros verdes, y hemos hablado también de la actualidad. Por ejemplo, sobre Rufián, que ha dicho una verdad. Dice, Rufián ha dicho una gran verdad en el Congreso, aunque a medias. Dice, la monarquía proviene de Franco. Es un hecho histórico radicalmente irrebatible. Claro. Pero el PP, que odia la historia, igual que desprecia la cultura, pues no puede replicar, porque ha condenado a Franco y a cuantos, con enorme sacrificio, libraron a España del sovietismo y de la disgregación. Por eso tiene el PP que tratar de ocultar una verdad con otra, que la monarquía ha sido aceptada democráticamente. La verdad completa es esta. La monarquía fue decidida por Franco y refrendada democráticamente en el referéndum de 1976 que los corruptos quieren olvidar. Hubo un refrendo popular clarísimo a la decisión de Franco. Pero sin la decisión de Franco no habría nada que refrendar. Y esto es lo que quieren olvidar. Los señoritos cutres del PP. Claro, es que hablan de, que el régimen viene en el 78, pero lo que hizo en el 78 fue refrendar aquel al que dejó Franco. Claro, es más, hasta el punto de que Juan Carlos no juró la Constitución. O sea, la Constitución casi aparece como una carta otorgada, pero en fin, dejémonos estas cuestiones menores, ¿no? Bueno, pues la cuestión de la monarquía tiene que ver con la de la democracia. La democracia no podía venir, como vino, más que del franquismo. La oposición al franquismo nunca fue democrática, aunque empleaba esta palabra de manera fraudulenta. Fue una oposición comunista o terrorista. Y durante el franquismo prácticamente nadie reclamaba la democracia, porque popularmente se la identificaba con el caos republicano, con el crimen del Frente Popular y con la alianza soviético-anglosajona que pretendió hambrear a los españoles mediante el aislamiento. Pero fue el franquismo el que creó una sociedad nueva, capaz de una convivencia en paz y en libertad, y eso nuevamente está siendo socavado y demolido por el antifranquismo, uno de cuyos objetivos es también demoler la monarquía. Cuando uno contempla la frívola mediocridad, la ignorancia histórica y la falta de principios de los políticos que hicieron la transición, siempre exceptúo a Torcuato Fernández Miranda, pues se pregunta cómo la democracia no se vino abajo enseguida. A decir verdad, no estuvo muy lejos de venirse abajo en 1981 con el 23F. Se lo recordarán todos, ¿no? Pero si ha resistido bastantes años más, aunque con muchas goteras, se debe precisamente a la herencia del franquismo, en la que la monarquía ha desempeñado un papel moderador y continuista a pesar de la baja calidad política y personal del monarca, podríamos decir, ¿no?, de Juan Carlos, ¿no? Así que, ¿cuántos años hemos tenido democracia? Aunque cada vez más minada por el antifranquismo retrospectivo, puede decirse que la democracia resistió hasta 2007, es decir, hubo 30 años. En dicho año se impuso la Ley de Memoria Histórica, ley de tipo soviético que deslegitimaba al régimen que había salvado al país de soviéticos y separatistas y, por tanto, deslegitimaba la transición democrática y la monarquía.
Claro que esa ley no habría sido posible sin la condena por el PP en 2002 de quienes derrotaron al Frente Popular. La Ley de Memoria Histórica es un ataque a la libertad, a la historia, a la verdad y a la inteligencia. Un régimen con leyes totalitarias como esta no es una democracia. El hecho de que ningún partido o político quiera ver su trascendencia ya indica que esos partidos y políticos no son demócratas, no respetan la libertad y odian la verdad histórica. Y así tenemos una pseudodemocracia asentada en la mentira y el fraude, y así vive España en golpe de Estado permanente, practicado una vez más por los separatismos y por un PSOE que nunca renunció a su trayectoria guerra civilista, liberticida y corrupta. Y uno de los aspectos principales que tiene todas estas campañas pues es el ataque al Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos simboliza la victoria sobre los sovietizantes y separatistas del Frente Popular. Simboliza la paz que resultó de ahí, la paz más larga que ha vivido España en siglos. Y simboliza la reconciliación nacional auténtica, que no tiene nada que ver con el fraude de la reconciliación nacional que pregonaban los comunistas. Por eso, todos los delincuentes que se consideran herederos de las checas odian el Valle de los Caídos. Y por eso hay que defenderlo a toda costa, a pesar de los partidos basura, de la camarilla farisaica que es la Conferencia Episcopal. A las personas de a pie corresponde comprometerse a fondo en esta gran batalla política y cultural. Y a esa gente, a la gente de a pie, es a la que hay que apelar, porque está claro que los partidos y políticos actuales no lo entienden, ¿no? Bueno, en el año, en 2012, hace 8 años, publiqué en el blog un comentario bastante largo que no vamos a leer ahora porque es largo y además hoy tengo un poco menos de tiempo que otros días. Sí. Y es increíble que la exposición de la verdad no haya servido de nada en un país dominado por el embuste profesionalizado, como decía Julián Marías, o por un Himalaya de falsedades, como decía Besteiro, en el que casi todo el mundo, empezando por el PP, rinde pleitesía a lo más nauseabundo de la política. El primer gran asalto al Valle de los Caídos fue la profanación de la tumba del mayor estadista español en siglos, con la anuencia del PP, de una justicia corrupta, de una iglesia farisaica y de la propia monarquía. Estas abyecciones morales e intelectuales de los dirigentes termina pagando las caras el pueblo. En fin, hace ya 8 años, pero he publicado más, incluso algún manifiesto sobre el Valle de los Caídos, que fue firmado por bastantes personas, pero que no ha servido de nada. Y no ha servido de nada porque con un PP de señoritos cutres y miserables, pues no se puede hacer nada, ni se puede ir a ninguna parte. Fíjense, yo comentaba que el Partido Popular, que esta semana ha hecho una defensa en el Parlamento sobre la monarquía, cuando fueron ellos los que más la han atacado, no habiendo derogado la Ley de Memoria Histórica o incluso poniéndose de perfil cuando esta fue aprobada, ¿no? Claro, y luego aplicándola a fondo. Sí. Esta gente es que no hay por dónde cogerla realmente, ¿no? O sea, una ley, la Ley de Memoria Histórica, que entre otras cosas deslegitima la monarquía porque viene de Franco. Y por eso cuando Rufián recuerda esto, que es un hecho evidentísimo, pues los tíos salen con lo de que si la Constitución y tal y cual. Oiga, mire, sin Franco no habría monarquía. Claro. O sea, lo que se hizo después fue refrendar la decisión de Franco. Eso fue. Y se refrendó por decisión popular, no en la Constitución, sino en el referéndum del 76, que decidió la democratización desde la legitimidad del franquismo, de la ley a la ley. Esto es lo que toda esta gentuza quiere olvidar, pero es la base de todo, y si no se recuerda todo esto irá cada vez a peor. Bueno, ya está yendo. Vivimos en pleno golpe de Estado permanente, un golpe de Estado que no es solo desde Cataluña o de Vascongadas, es un Estado desde el propio gobierno. Y un aspecto de ese golpe de Estado es su ataque permanente a la monarquía, que es también a la democracia. Esa es la situación. Vamos, si le parece, hablar de los gloriosos años 40, ¿no? Nos va a explicar usted por qué fueron gloriosos esos años 40. Sí.
Bueno, es muy básicamente en esos años España no solo después de vencer al Frente Popular, pues consiguió librarse de la Guerra Mundial, que habría sido una desgracia mayor. Consiguió luego vencer al maquis, consiguió luego vencer el aislamiento, que fue una medida criminal tomada en la ONU por un conjunto de soviéticos, tiranías diversas y algunas democracias que no sé, en fin, estaban todos juntitos para hambrear al pueblo español y que no lo consiguieron. Así que todas estas cosas las vamos a ir viendo y basándonos sobre todo en el libro Años de Hierro, que escribí hace años sobre la posguerra, y un poco ver cómo fue ocurriendo estas cosas poco a poco, porque precisamente los antifranquistas y antidemócratas, porque son la misma cosa, entendieron muy bien la importancia de pintar la posguerra como una época de miseria, de hambre, de represión, en fin, como una cosa oscura y terrorífica, ¿no? Y no fue así. Para algunos sí lo fue, claro. Evidentemente para los chequistas que fueron abandonados por sus jefes y capturados luego por los nacionales, pues las cosas no le fueron nada bien. Pero bueno, en cuanto al hambre, el hambre mayor fue la de todo el siglo XX, fue en 1938 en la zona del Frente Popular. En la zona nacional no había hambre, ni había, ¿cómo se dice? Sí, cantidad de racionamiento. Ni racionamiento. Eso es. Entonces esto lo heredó el régimen, claro, lo heredaron los vencedores y pues claro, hubo hambre que además venía motivada por el semi-boicot que hicieron los ingleses a nuestro comercio exterior durante los años de la guerra y luego por el aislamiento. Pero sin embargo, básicamente fue un hambre que se fue venciendo con bastante rapidez. En fin, todo esto vamos a hablar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Sí. O sea, el 1 de abril del 39, el general Franco redactaba su parte final de la guerra, que es uno de los más famosos de la historia en su género, ¿no? Decía, en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Bueno, con este comunicado, que no tenía, muy sobrio, y que no tenía contenido ideológico, pues concluían 3 años de lucha, que fueron el suceso más decisivo en la historia de España desde la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa. La Guerra Civil había convertido a España, que era una potencia de segundo orden en Europa, la habían convertido en foco de atención mundial. Y ese año 39 fue declarado Año de la Victoria, y así figuraba en los documentos oficiales. La verdad es que Franco no había deseado la guerra. Hoy no cabe duda de que había aceptado la República con más respeto a la ley que cualquier político, y en 1934 la había defendido contra las izquierdas revolucionarias y contra el separatismo catalán. Luego, alarmado por el triunfo del Frente Popular en el 36, triunfo fraudulento como sabemos, pues había conspirado contra él, pero trató de aplazar la rebelión con la esperanza de que el gobierno cambiara de postura. Había pedido una demora, incluso en vísperas del golpe organizado por el general Mola, pero se decidió ya sin marcha atrás después del asesinato de Calvo Sotelo, porque en aquel momento debió pensar que moralmente no podía seguir colaborando con un gobierno criminal. Claro. Y casi 3 años después, y Franco tenía entonces 46 años, pues era el generalísimo, el caudillo, el jefe indiscutible del bando vencedor. Nadie podía preverlo, pero él iba a regir los siguientes 36 años en España y a imprimir su sello personal en el país con más profundidad que cualquier otro gobernante en los 2 últimos siglos, ¿no? Bueno, pues, en fin, Franco tenía hasta un propagandista del Frente Popular como el luseño Jay Allen, que fue el que inventó aquello de la matanza de Badajoz, pues admitía que los soldados de Franco le seguían con entusiasmo. Y también le secundaban casi todos los generales, los políticos y las gentes de la derecha, o sea, la mitad de la población.
a la cual se añadió enseguida la otra mitad que había sufrido el Frente Popular y no quería de ninguna manera volver a él, ¿no? En fin, él fue el gran dirigente de la derecha. Gil Robles, que era el principal dirigente derechista durante la República, pues le entregó sus organizaciones, aceptó de buen grado la disolución de su partido, la CEDA, y por otra parte la Falange, el carlismo y los demás sectores políticos se habían unificado teóricamente bajo su mando, ¿no? Teóricamente no, en la práctica también, pero manteniendo sus respectivas fuerzas políticas, ¿no? O sea, era una unanimidad sorprendente, unas derechas que casi siempre estaban corroídas por intrigas, ¿no? Por supuesto, no faltaban desafecciones y maniobras, pero de momento no tenían peligro, ¿no? No tenían peso, ¿no? Él salía como el héroe que serenamente había superado los trances más difíciles y había llevado a los nacionales a la victoria sobre la revolución y sobre los separatismos, ¿no? Claro, la pintura que trazan de Franco sus enemigos, los vencidos, o parte de ellos, pues nos cuentan que era un militar mediocre, fríamente cruel y despiadado, paniaguado de los elementos más reaccionarios y opresores del país, una especie de títere de la banca y del alto clero, ¿no? Un individuo de poca inteligencia, aunque sí tenía una astucia casi animal, digamos, ¿no? Y que había triunfado gracias a la ayuda de Hitler y de Mussolini, y que había sometido al país a sus dictados, ¿no? Y donde iba a instaurar un feroz régimen fascista contra los obreros y contra el pueblo en general. Esta es la visión absolutamente ajena a la realidad que siguen propalando muchísima gente, ¿no? La izquierda y los separatistas en general. Sí. Bueno, en fin, la verdad es que era un personaje excepcional. Quizá casi en el libro Los mitos del franquismo recojo una serie de opiniones de gente sobre él, de gente que le conoció, y casi toda la gente que le conoció hablaba muy bien de él, y los que hablan mal de él nunca lo trataron personalmente, ¿no? Hombre. Y además, don Pedro, si me permite, claro, decir eso del enemigo que te ha vencido, en vez de decir, pues me ha vencido el mejor de ellos, claro, a ellos les deja bastante mal, ¿no? Les deja bastante mal, pero es un infantilismo feroz, ¿no? Y una mala leche y un odio que no... O sea, el propio Prieto dijo de él, dice, llega a la fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. Tenía una gran estabilidad anímica y un espíritu muy concreto, o sea, como decía Diego Hidalgo, un ministro republicano, ya nunca lo vi jubiloso ni deprimido. Uno de los pocos hombres de cuantos conozco que no divaga jamás. Era un hombre muy realista y bueno, se puede comentar otras muchas cosas, pero vamos, no, con esto basta de momento, ¿no? Bueno, también es curioso, algunos han hablado de las casualidades de que se apartaran de su camino quienes podían haberle hecho sombra, como Calvo Sotelo, que fue asesinado y que tenía fuerte personalidad, o el general Sanjurjo, que era la cabeza visible de la rebelión militar al principio, que murió al estrellarse su avión cuando venía de Portugal a España, o el general Godet, que era un militar prestigioso e inteligente, no muy poco amigo de Franco, y que fracasó en el golpe inicial en Barcelona y fue fusilado después, o José Antonio, que era el líder carismático de la Falange, que también fue fusilado, o el general Mola, organizador del golpe de julio, que murió en accidente aéreo. Entonces muchos han especulado, incluso algunos han querido acusarle de estar complicado en asesinatos o algo por el estilo, ¿no? No, la verdad es que ninguno de estos personajes podía hacerle sombra, por una razón muy simple, porque el golpe de Mola fracasó en los primeros días y dejó a los insurrectos, o sea, a los nacionales, les dejó una situación prácticamente desesperada. Y Franco fue el único capaz de sacarlos de ahí. Tanto a Queipo de Llano le odiaba, ¿no? Sí, sí. Pero, en fin, estas cosas eran así. Tanto a Queipo de Llano como a Mola. Sí, sí. Y José Antonio seguramente le hubiera cedido sin ningún problema el liderazgo,
porque el propio José Antonio no tenía mucha afición al liderazgo. De hecho, en varias ocasiones pensaba que a lo mejor Azaña o el propio Prieto podían desempeñar un papel que hiciera innecesaria la revolución o algo así, ¿no? Bueno, en fin, las cosas fueron así. Hasta entonces Franco no había tenido ningún deseo aparentemente, ¿no?, de ser una gran figura política, pero se convirtió en ello, ¿no? Bueno, pues a principios de abril del 39 la celebración por el fin de la guerra fue general, ¿no? Por ejemplo, Camilo José Cela cuenta de Zaragoza. ¿Sí? La gente se abrazaba, saltaba, cantaba jotas y el cara al sol, bebía a morro de las botellas de vino, de coñac, de anís, comía chorizo y pan y daba vivas a España, a Franco y a la Virgen del Pilar. Esto era el ambiente que había en general, ¿no? Sí, Eran sí, días de enhorabuenas, en fin, de halagos mutuos, en fin. Claro. El aparato de propaganda pues imprimía en miles de paredes su retrato, que todavía quedaban hace unos años, yo los he visto, tocado con gorra cuartelera, junto a los lemas de Franco, 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 o Viva Franco, arriba España, o por la patria, el pan y la justicia. Sí, sí. La Iglesia le llamaba a menudo hombre providencial, y en cierto modo lo era porque no se suele señalar, pero partir de una situación prácticamente desesperada por inferioridad de medios y superarla y ganar la guerra, eso muy pocos militares lo han hecho. La mayoría de los generales, si tuvieran que partir en una guerra con tal inferioridad, habrían tirado la toalla sin más. Claro. Lo habrían dejado. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián y otros le nombraron hijo adoptivo. El abate Montserrat le integró en la Cámara de los Ángeles. Decía: hoy ha sido admitido a esta cofradía el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, cuyo nombre queda inscrito en el Registro General del Monasterio de Montserrat el 27 de abril de 1939, año de la victoria. No sé qué habrán hecho con después eso. con esto. En fin. Bueno, ahora cobardemente, 45 años después de su muerte, algunos ayuntamientos, como en La Coruña, pues están Sí. 45 años después de su fallecimiento. Ya. Cobardemente y bellacamente, bellacamente, miserablemente. Es que ya con eso ya se retratan ellos mismos, ¿no? Sí. O sea, Montserrat tenía cierta tradición separatista, en contraste con Poblet, que era más unitario, y era otro monasterio clave de Cataluña. Pero Montserrat había sufrido un duro golpe al ser asesinados 7 de sus monjes, pese al esfuerzo de la Generalidad, o sea, de Companys, que quería preservar al clero separatista. Los otros se desentendían. Bueno, la persecución además había sido terrible en la región. Habían perecido 4 obispos en Cataluña, 1.536 sacerdotes, aparte de monjes y cristianos solo por serlos, ¿no? En Lérida el exterminio había llegado al 62% de los sacerdotes, ¿no? De ahí la gratitud que tenían a Franco, en contraste con los fariseos obispos actuales. En las adhesiones descollaba, por ejemplo, Alfonso XIII, que estaba exiliado en Roma y había declarado en marzo a un periódico de París, Le Journal Echo. Dice: en estos instantes importa más que nunca que todos los españoles se agrupen alrededor del caudillo Franco, que ha conseguido la victoria. Yo obedeceré las órdenes del general Franco, que ha reconquistado la patria, y por tanto me considero un soldado más a su servicio. Me convertiré en un español más a las órdenes del caudillo para la reconstrucción de España. Por cierto, que la reconstrucción fue la tarea principal a la que se dedicaron los nacionales desde aquel momento, ¿no? Sí. Don Juan, que entonces era príncipe de Asturias, pues le imitaba, dice: uno mi voz nuevamente a la de tantos españoles para felicitar entusiasta y emocionadamente a V.E., a vuestra excelencia, por liberación capital de España. La sangre generosa derramada por su mejor juventud será prenda segura del glorioso porvenir de España, una grande y libre. Arriba España. Luego cambiaría bastante de opinión. actitud. Pero en fin, los seres humanos somos así, ¿no? El viejo monárquico Romanones
Sí, sí. que con sus equívocas maniobras tanto había contribuido a traer la República en 1931 o a demoler la monarquía, pues aseguraba: Franco es España. Y así, ¿no? Intelectuales y artistas como Azorín o Gómez de la Serna se felicitaban por la nueva situación. Azorín había hecho antes unas declaraciones verdaderamente estrafalarias sobre los separatistas catalanes y demás, ¿no? El pintor José Gutiérrez Solana, uno de los más destacados del siglo XX español, que es famoso por sus cuadros oscuros y pesimistas de costumbres, ¿no?, con escenas de superstición, de prostitución o de miseria, pues escribía en febrero: España ha conocido la tragedia más espantosa de su historia hasta llegar a la anarquía y el crimen, pero por fortuna toca a su fin gracias al esfuerzo y patriotismo del ejército español para resurgir una España fuerte y gloriosa. Arriba España, saludo a Franco. Joan Miró y otros se limitaban, volvían al país, ¿no? Y tuvo el mayor significado la actitud propicia, ¿no?, de Pérez de Ayala, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, que eran los padres espirituales de la República, y los tres figuraban entre los intelectuales más distinguidos de la época, ¿no? Pérez de Ayala como novelista, Ortega como filósofo, el más reconocido de España en el siglo XX, y Gregorio Marañón como médico, personalidad liberal y autor de ensayos históricos muy divulgados. Bueno, antiguos se inclinaban ahora abiertamente por el bando nacional y resueltamente contra el Frente Popular. Ya hemos citado aquí algunas de sus expresiones sobre, como él llamaba Marañón, la revolución de Caco y de Caca, o la canallería y la estupidez, ¿no? O sea que el triunfo había sido completo, no solo militar, también diplomático y psicológico. La guerra había tenido una extraordinaria proyección internacional. O sea, había atraído la intervención de potencias antidemocráticas como Rusia, Alemania o Italia, y había provocado una fuerte emocionalidad en las democracias y en buena parte del mundo, ¿no? La prensa, o sea, los intelectuales, como hemos dicho, y millones de personas, pues se habían sentido comprometidos, ya digo, en todo el mundo, pues con uno u otro de los bandos en lucha, ¿no? Por tanto, fueron también momentos de congratulación, Sí, sí. y de promesas de fraternidad entre Madrid, Roma y Berlín en la lucha contra el comunismo, claro, el enemigo común. Bueno, pues, y por supuesto estaba la reacción del Vaticano. El Vaticano le importaba a Franco más todavía que las otras, ¿no? Dentro del Vaticano había enemigos del régimen, en especial entre el clero francés y los sacerdotes separatistas vascos y catalanes que allí se habían refugiado y que no cesaban de intrigar, ¿no?, contra Franco y el nuevo régimen, ¿no? Pero las pruebas de la persecución religiosa habían volcado la opinión papal hacia los nacionales, al principio con cautela y luego netamente, ¿no? O sea, Pío XI, por ejemplo, había denunciado en la encíclica Divini Redemptoris, pues una destrucción tan espantosa la lleva a cabo el Frente Popular con un odio, una barbarie y una ferocidad que no se habrían creído posibles en nuestro siglo. Madre mía. Ningún particular que tenga buen juicio, ningún hombre de Estado consciente de su responsabilidad puede menos de temblar de horror al pensar en lo que hoy sucede en España y que pueda repetirse mañana en otras naciones civilizadas. Pío XI murió el 10 de febrero, ya muy cerca de la victoria franquista, y su sucesor, Pío XII, pues alabaría el 16 de abril a la heroica España. Dice: nación elegida por Dios, principal instrumento de evangelización del Nuevo Mundo y baluarte inexpugnable de la fe católica, que acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eternos de la religión y del espíritu. Estas cosas hay que recordarlas. Hay que recordárselas al Papa actual y a los obispos actuales, ¿no? Bueno,
Así es. A finales de febrero, París y Londres pues habían reconocido al nuevo gobierno, y el 1 de abril pues lo hacían también USA, Dinamarca y Holanda. En su búsqueda de apoyo, Franco había recurrido también a las democracias, presentando su lucha como de importancia para ellas, por oponerse claro, al expansionismo soviético y por defender la cultura occidental, pero había tenido poco éxito. O sea, Churchill decía lo mismo, decía, Franco tiene razón porque lucha por su patria y además, si se quiere ver así, está luchando por la civilización occidental, amenazada por el comunismo, pero decía, yo prefiero que ganen los otros, porque la victoria de Franco probablemente traerá problemas a los intereses británicos. Las cosas son así de complicadas en la vida, ¿no? Bueno, el 11 de abril se presentaba el embajador británico Maurice Peterson con estas palabras: yo no soy un extraño para España, aunque es a una nueva España a la que vengo hoy acreditado después de años de sufrimientos en los que han merecido las simpatías del mundo entero y, evidentemente, no menos de mi país. En realidad en Inglaterra había habido un clima no completamente, pero muy mayoritariamente contrario a los nacionales, ¿no? Y Franco le contestó con retranca gallega: me complace escuchar las simpatías que a vuestra nación ha merecido los heroicos sacrificios de nuestro pueblo. Porque la mayor parte de la prensa inglesa le había sido adversa, ¿no? Y las actitudes proizquierdistas eran mucho más grandes, mucho más habituales que las pronacionales. Y se permitió, además, Franco aleccionar a Peterson. Dice: la nueva España que vais a conocer surge plena de vitalidad y fortaleza después de haber prestado al mundo el gran servicio de batir en su solar la potencia destructora del internacionalismo bolchevique, salvando una fe y una civilización grandemente amenazadas. Es decir, Franco le cantó un poco las 40 al nuevo embajador, ¿no? Sí. También se veía en Churchill un cambio de actitud sobre lo que habíamos dicho antes, que decía que prefería el triunfo de la mala causa porque podía ser Franco un trastorno para los intereses británicos, mientras que pensaba que los otros no, en definitiva, ¿no? Y, en cambio, en febrero del 39 opinaba lo siguiente: varias veces he recordado a mis lectores que Franco era un general republicano que previno plenamente al gobierno español contra la anarquía política hacia la cual derivaba este. Ahora tiene la ocasión de convertirse en un gran español del que pueda escribirse de aquí a 100 años. Unió a su país y reconstruyó su grandeza. Además de ello, reconcilió el pasado con el presente y mejoró la vida de la clase trabajadora mientras conservaba la fe y la estructura de la nación española. Que no se puede decir con más claridad lo que realmente ha sido. Es verdad que es muy acertado. Churchill, entonces. Sí. Churchill. Sí. Bueno, esta realización, decía él, lo alistaría en la historia junto a la obra de Fernando e Isabel, los reyes católicos, y las glorias de Carlos V. Decía, añadía Churchill, lo cual ya no era verdad: las fuertes manos de Gran Bretaña y Francia lo ayudarán en esta tarea. Ahí no ayudaron. La ayuda fue muy escasa, ¿no? Bueno, y con Francia pasaba algo parecido, ¿no? En un gesto de complacencia, pues el gobierno francés envió al embajador, envió como embajador a Pétain, que era el mariscal, aureolado como uno de los grandes héroes de la guerra de 1914 contra Alemania. Franco, que poseía la Légion d'honneur, pues admiraba a Pétain y lo aceptó con agrado. Sin embargo, habiendo llegado a España el 16 de marzo, se le había hecho esperar más de una semana para la entrega de cartas credenciales, y su visita a Burgos, donde residía Franco, pues fue acogido con mucha indiferencia popular, inducida por los falangistas, claro. Que eran descortesías que no se dirigían tanto a Pétain como al gobierno francés. Claro. A los políticos franceses Franco los despreciaba, ¿no? Lo mismo que, por otra parte, el mismo Pétain despreciaba a los políticos franceses. Bueno,
Además quedaban por zanjar con París 4 asuntos graves. Estas cosas que parecen detalles son, sin embargo, tienen su importancia para percibir la ocasión y la situación en que se encontraban las cosas, ¿no? Bueno, había 4 asuntos, como digo, que eran la devolución de la flota de guerra izquierdista que había huido de Cartagena y se había refugiado en Bizerta, en Túnez, que pertenecía a Francia entonces, ¿no? Otro asunto era la devolución de una masa de oro y bienes depositados en Francia por las izquierdas. O sea, no todo el oro fue a Moscú, la gran mayor parte sí, pero alguna fue enviada a Francia, ¿no? La devolución de los cuadros del Museo del Prado y otras obras de arte invalorables transportadas por el ejército del Frente Popular a Francia. Y, en cuarto lugar, la entrega de una enorme remesa de armas enviadas a España por la Unión Soviética y que permanecían en Francia. Las reclamaciones serían pronto cumplidas a satisfacción del gobierno español, menos las armas rusas, porque Francia no deseaba entregarlas a una España potencialmente enemiga, por lo que ofreció solo una compensación económica. Los cuadros del Museo del Prado y demás volvieron, el oro y los bienes depositados en Francia volvieron. Hasta la Dama de Elche, ¿no? ¿Cómo? Hasta la Dama de Elche. Sí. Algunas se quedaron, pero en fin, era necesario. Sí. Algunas que no del Frente Popular, sino que estaban allí desde mucho antes. Sí. Como parte de las coronas visigóticas de Guarrazar, ¿no? O Guarrazar. La flota también fue entregada, la flota que se había refugiado en Bizerta, ¿no? En Túnez. Por ejemplo, entonces, el general Barroso escribía a Franco el 16 de abril sobre sus contactos con el jefe de Estado Mayor francés, que se llamaba Gamelin, general Gamelin. Dice: me encargó te saludara con todo respeto y admiración, haciendo promesas de colaboración. Me repitió que en Marruecos tenemos que ir la main dans la main, la mano en la mano, esto es de común acuerdo. Agregó que ni en los momentos más difíciles habían pensado invadir nuestro territorio, y al ver que yo me sonreía y movía un poco la cabeza, me dijo, poniendo la mano en el pecho: je vous donne ma parole de soldat. Os doy mi palabra de soldado. Vamos a ver, los franceses habían hecho, el Estado Mayor, planes para invadir España en algunas circunstancias, porque los Estados Mayores lo que hacen es hacer planes para toda eventualidad, claro, como aquí se hicieron para invadir Portugal. Porque si Portugal durante la guerra mundial que iba a seguir se convertía en base de los ingleses, pues era necesario tomar una decisión, ¿no? Porque eso involucraría a España directamente en la guerra mundial, ¿no? Justo. También me dijo que el Estado Mayor durante toda la guerra se había opuesto a toda intervención armada. Dice Barroso: como ves, no tienen inconveniente en mentir cuando les conviene, pero esto es normal, se hace siempre, ¿no? El general Georges, otro general, se mostró aún más amable. El 22 de junio, Gamelin, en almuerzo ofrecido a Barroso por la plana mayor del mando francés, hizo un brindis comprometido para expresar la admiración del ejército francés hacia la figura gloriosa del general Franco, encargándome de transmitir el saludo pleno de camaradería del ejército francés al español y a su generalísimo. ¿Qué te parece? Bueno. Son cosas que hay que recordar y hay que decir, porque claro. O sea, la manera como se ha desfigurado todo es terrorífica. Bueno, hay que recordar en este punto que hubo una iniciativa para que a Franco le retiraran la Legión de Honor en Francia, y parece ser que el gobierno ha dicho que no. Bueno, menos mal. Menos mal. Menos mal. Pero es curioso que la iniciativa partía de España, ¿eh? Sí. No, aquí tenemos la gente más vil y más bellaca, que fueron vencidos muy merecidamente entonces y tienen que ser vencidos de nuevo, porque si no nos van a llevar al desastre. Claro, o ellos o nosotros, es que no hay otra salida, tal y como está la situación. Ellos lo plantean así. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Bueno, en fin, Serrano Suñer, ministro de Gobernación, también indicaba en mayo: de toda Europa piden ahora películas sobre nuestra cruzada, y la prensa de Nueva York
publica íntegros los cables que recibe de nuestro servicio de prensa. Antes, en cambio, nuestros representantes en el extranjero se vieron perseguidos al hacer propaganda. Las complacencias de Londres y París con Franco, pues claro, lo que buscaban era debilitar el influjo alemán en España como parte de los aprestos, ¿no?, para la guerra mundial que todo el mundo veía que se estaba gestando, ¿no? En realidad estallaría 5 meses después, nada más, ¿no? La postura de Madrid, claro, tenía la mayor importancia para las democracias, porque una España hostil podía causarles trastornos muy serios, debido sobre todo a su posición estratégica, más que a su poder bélico, aunque entonces nadie podía despreciar a un ejército español muy disciplinado y muy bregado, ¿no?, muy entrenado, ¿no? Claro. La tarea de alejar a Franco de Hitler parecía difícil, pero no imposible, porque el caudillo, si bien tenía cierta simpatía por los fascismos, pero nunca se había alineado a fondo con ellos. Por ejemplo, después de la victoria en Vizcaya, pues había mantenido las exportaciones de hierro a Inglaterra contra los deseos alemanes, y durante la crisis de Múnich había anunciado su neutralidad en caso de conflicto europeo, con lo cual Roma y Berlín se habían irritado considerablemente, cosa por otra parte bastante lógica, ¿no? Pero lo que se demostraba era que Franco de ninguna manera iba a supeditar los intereses españoles ni a Alemania, ni a Italia, ni a ningún otro. En fin. Y eso fue crucial, esa neutralidad. En aquel momento, claro. Bueno, la verdad es que, volviendo a la guerra, otro aspecto que es importante señalar es que, por ejemplo, cuando se plantea el ataque a Madrid, el ataque definitivo en el 39, pues la verdad es que Franco podía haber utilizado toda su enorme superioridad material, que entonces la tenía, para masacrar al Frente Popular, a sus enemigos. Y si Franco hubiera sido, como lo pintan Preston y otros muchos, es lo que habría hecho. Pero no, dejó porque en principio lo que le queda, o sea, si el Frente Popular hubiera procedido a ofrecer una resistencia numantina, pues la guerra habría continuado todavía unos cuantos meses más, porque era una zona muy amplia, desde Madrid al Mediterráneo, desde Castellón a Almería, y cerca de un cuarto de la extensión y la población de España, con grandes ciudades y puertos, una escuadra muy potente y más de 500.000 de hombres en armas, ¿no? Así que de haber tenido un mando resuelto y no pues habría sido bastante complicado vencerlos, aunque era inevitable que los vencieran, ¿no?, por la diferencia de todo, ¿no? Pero entonces Franco lo que hizo fue esperar a que el Frente Popular se descompusiera, siguió una guerra civil entre ellos mismos, y a finales de marzo pues los nacionales habían ocupado el territorio sin lucha, ¿no? Y claro, también caía Madrid, y curiosamente, no digamos ya en Barcelona, ¿no? Barcelona, en el momento en que fue ya un mes y medio antes, ¿no?, que fue conquistada, pues dice, masas entusiastas inundaban todos los lugares aclamando a los vencedores, dice un testigo antifranquista. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, y las nuevas, en fin, digamos que hubo un momento en que se especuló con cambiar la capitalidad de España a otra ciudad, porque se había considerado que la resistencia de Madrid la había un poco deshonrado a la capital, ¿no? Madrid fue la última ciudad en caer. Bueno, y luego hay que señalar otro aspecto, y es que en aquel momento las tropas de Franco pudieron haber avanzado muy rápidamente hacia el Mediterráneo y haber tomado los puertos, Alicante y por ahí, donde estaban esperando escapar sus enemigos, o sea, los jefes y tal, ¿no? Sin embargo, les dio 3 días prácticamente de plazo. Sí, para que se fueran, vamos. Para que se fueran, sí.
Eso... Bueno, ya digo, luego la apoteosis fue el 19 de mayo, un desfile gigantesco militar por el Paseo de la Castellana, que parte de la Castellana se bautizaría como Generalísimo Franco, se bautizaría la parte que no estaba construida todavía, ¿no? Ujú. Y, en fin, No, ese detalle es importante porque fue la parte nueva. sí, ¿no? sí. Bueno, Hermann Göring, que era el segundo de Hitler entonces, expuso su deseo de presidir el desfile al lado de Franco, pero Franco no le invitó, porque quería dar un sentido exclusivamente español a la dirección de la guerra. O sea, poner allí a Göring sería... Hubiese sido para la historia muy negativo después Muy de lo negativo, que pasó. Claro, muy efectivamente. negativo. No, y Franco quería dejar bien claro que él defendía los derechos y los intereses españoles y que su alianza, que agradecía mucho, por supuesto, ¿no? El apoyo que le habían dado los alemanes, un apoyo a veces un poco, digamos, intrigante, Sí. según iban las circunstancias, pero no quería, ya para empezar, compartir con extranjeros de ningún tipo la presidencia del acto, ¿no? Ujú. Además, Göring era un tanto déspota, con lo cual era muy poco popular aquí. Y además todo el mundo, todos sabían muy bien que tenía el designio de satelizar económicamente a España, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, para evitarlo ya durante la guerra, Franco había mantenido un comercio activo con Inglaterra y había procurado acuerdos con USA, que le habían suministrado el petróleo, vital para la conducción bélica, ¿no? Göring, pues aprovechando las necesidades de la guerra de España, habían impuesto la adquisición de yacimientos mineros en España, el llamado Proyecto Montana, que forzaban la ley española. Ujú. Sin embargo, la operación pues fue mal asesorada para los alemanes y en realidad lo que compraron fue pedregales, ¿no? Cosas de muy poco valor minero. Sí, bien. Y bueno, con esto lo vamos a dejar por hoy. Muy bien. Pues Ya lo seguiremos dejamos. el próximo día porque tengo una cita con el médico. Ahora. Nada, pues eso es lo más importante, don Pío. Pues la próxima semana continuamos aquí hablando de historia en una hora en la historia con don Pío Moa y continuemos hablando sobre la segunda de estos gloriosos años 40. Don Pío, Sí, hasta la próxima sí. semana. Hasta la próxima semana. Adiós.